Muy buenos días, amigos de Cadena Política, amigos de Consenso y Corazón. Sean ustedes bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante para mí, ampliando el conocimiento acerca de quiénes somos en realidad, ampliando el movimiento para preguntarnos y cuestionarnos cuál es nuestro papel en este mundo. Tuve la oportunidad recientemente de encontrar un libro llamado Irreducible, de un ingeniero eléctrico y físico llamado Federico Fanning. Este ítalo-estadounidense, nacido en el siglo pasado, por ahí de 1940, me hizo, como lo dijo el gran Bernardo Kastrup, volverme a cuestionar acerca de quién yo era en realidad, volverme a cuestionar cuál era el motivo de mi presencia en este planeta. Ya que, al igual que también el gran Bernardo Kastrup dijo, Federico logró de una manera consistente explicar la dicotomía, la dualidad entre el fenómeno cuántico y la física de partículas. Suena de locos, ¿no? Para volarse la mente. Y así mismo también yo lo sentí. En mi campo, la neurología, la neurocirugía, siempre me he preguntado dónde se encuentra el origen de lo que yo soy, de lo que a mí me constituye. Bajo las leyes de la ciencia actual, de las neurociencias, la conciencia es un epifenómeno, algo que emerge como un producto entre la interacción neuronal, que al fusionarse de alguna manera que aún no se comprende, emerge la realidad como tú y yo la conocemos, emerge la conciencia, emerge lo que atestigua la verdad. Es un tema apasionante que, como les he dicho ya otras ocasiones, se encuentra entre los mayores acertijos de la humanidad, así como el origen del universo, así como la creación. La conciencia es un tema apasionante que no se comprende en totalidad. Para esta historia quiero remontarme a finales de 1930, cuando en ese momento el conocimiento de la realidad de manera científica se encontraba en dos vertientes. Una, liderada por todos conocido Albert Einstein, este genio increíblemente dotado de una capacidad para ver la realidad y que nos había permitido entender el entretejido del espacio-tiempo, con lo cual podíamos comprender el efecto de la gravedad en los aspectos macroscópicos del universo y nos permitió predecir la existencia de agujeros de gusano, agujeros negros, y que llevó finalmente a la teoría del Big Bang, de donde todo se origina. Y la otra era comandada por el gran Niels Bohr, Max Planck y todo el grupo de la mecánica cuántica, lo que explicaba lo más pequeño, lo que formaba la materia. Y esto nos llevaba a los átomos, pero también a los quarks, a los leptones, a los bosones. Y ahí llegamos a los campos cuánticos, a la nube de probabilidades. Esta, que según la mecánica cuántica da origen a la realidad, cuando a través del colapso de la onda a partícula, emerge un fotón, un electrón, un neutrón. La participación del observador es irreductible, decían los mecánicos cuánticos. Pero Einstein difería, porque en esta serie de leyes estrambóticas, rocambolescas, aparecían fenómenos tan increíbles como el entrelazamiento cuántico, que proyectaba que dos partículas entrelazadas de una manera primigenia, aun que en un estallido de una supernova se alejaran una de otra, cuando una se moviera, la otra iba a cambiar también. Y esto Einstein no lo comprendía, porque violaba el fenómeno de localidad, que es la presencia de que nada puede viajar más rápido que la luz. El teorema de Bell a finales de los 60 también lo confirmaba, así también como la realidad, es decir, que toda la materia tenía que estar formada por partículas y que todas y cada una de ellas tenían que ser medibles y reproducibles.
Esto en la mecánica cuántica no es posible, dado que lo único que podemos acceder es a una nube de probabilidades. Nosotros podemos predecir con bastante exactitud, pero no al 100%, dónde un electrón va a surgir. Y esto al gran Albert Einstein no le hacía ningún sentido. Él decía que la luna tenía que estar ahí, aunque él no la viera, aunque él no la mirara. Porque según Heisenberg, según el experimento de la doble rendija, o los comentarios de Schrödinger, mencionaban que era el observador lo que colapsaba la realidad. Y así, Albert Einstein muere en Princeton sin conocer cuál era la teoría del todo, que podía entrelazar a la física cuántica, compleja, muy difícil de entender, inexacta, a la física de partículas, que obedece unas leyes muy precisas, perfectas, y que puede predecir el futuro y el pasado del universo. Nunca se ha logrado unificarlas. Actualmente sabemos de la teoría M, de la teoría de cuerdas, de la gravedad cuántica de bucles, pero ninguna ha podido fusionar a la gravedad de la física de partículas con la mecánica cuántica. Y ahí empieza la historia de nuestro personaje del día de hoy, Federico Fani. Este hombre nacido a principios de los años 40, un hombre curioso, un hombre que piensa de una manera diferente, que se hace las preguntas adecuadas, que utiliza la mayéutica de Sócrates. Y así fue el hombre que de una manera visionaria se pudo imaginar la creación del primer microprocesador. Imagínense, esto no existía a mediados de los años 70. Y este hombre, trabajando en una empresa de tecnología, se le ocurre diseñar este microprocesador que vino a revolucionar las computadoras como las conocemos y que nos ha permitido a ti y a mí tener estos aparatos maravillosos que nos permiten interconectarnos al momento. También creó una compañía llamada Synopsys que lideró y creó la actual tecnología táctil. Todas las pantallas, todas las computadoras, todas las televisiones que utilizan tecnología táctil, él fue el creador de la misma. Un hombre totalmente revolucionario, pero que como cualquier hombre también tuvo su etapa de crisis. Así que a finales de sus 40 años, permítanme un segundito, perdón, un altercado con Douglas que se aventó de su rama, pero bueno, Federico Fani, a finales de sus años 40, entra en una crisis de identidad. Y a palabras de él mismo dice que se sentía perdido. Se sentía con una depresión difícil de soportar y con también periodos de ansiedad. Y entonces es cuando se empieza a hacer las preguntas importantes, que según él culminaron en un momento epifánico que le permitió entender lo que él era en realidad. Ya muy avanzada su creación de los microprocesadores, de la teoría de la tecnología táctil, Federico empezó a estudiar al cerebro desde un punto de vista científico. Bajo las neurociencias, a finales de los 90 e incluso ahora, se dice que nosotros podemos llegar a reproducir el funcionamiento del cerebro y que si esto es posible, y la conciencia, como lo dice la ciencia, es un epifenómeno, nosotros seríamos capaces de hacer máquinas, computadoras, que pudiesen tener conciencia. Y ese es el postulado de la ciencia moderna. Federico también lo leyó y empezó a estudiar al respecto y empezó a hacerse las preguntas correctas. Y él se propuso lograr esta teoría titánica, el hacer una máquina que pudiese reproducir la conciencia. Para ello, creó una fundación
En esta fundación otorgó una gran cantidad de recursos económicos y físicos al estudio de la conciencia desde un punto de vista científico, contratando a físicos, a matemáticos, a filósofos que le ayudaran en esta tarea titánica. Y el resultado de toda esta investigación fue el libro del que les estoy hablando, Irreducible, donde él de una manera magistral nos explica cómo podríamos en este postulado unir la física cuántica con la física de partículas. Y su postulado es el siguiente. Él menciona que bajo los estándares actuales científicos, lo que sabemos es que todo se origina de un campo cuántico. Este campo cuántico probabilístico del cual emergen las partículas cuando hay un colapso de onda mediado por el observador, permite la creación de la materia como la conocemos. Pues bien, él eso lo transpola al cerebro y él menciona que este cuerpo que tiene una parte cuántica y una parte material, ¿y por qué digo esto? Porque nuestras células que componen nuestro cuerpo están formados a su vez de átomos y estos átomos emergen de esa matriz cuántica. Entonces, nuestro cuerpo y propiamente el cerebro sería el intercomunicador entre la física cuántica, entre la nube probabilística y la materia. Es decir, nosotros estaríamos co-creando la realidad. La expresión física de la materia es solamente la qualia que emerge de la mecánica cuántica, y me explico. Federico menciona que la experiencia como tal, de la que hablaba David Chalmers como el problema duro de la conciencia, en donde él decía cuál era la forma en que nosotros podíamos explicar el amor o el color rojo o la esencia, el aroma de una sustancia. ¿Cómo la podíamos cuantificar, medir? No es posible, es una subjetividad. Pues Federico considera que los pensamientos, las emociones, los significados de las palabras serían esta cuántica que, codificada a través del cerebro, que sería la conciencia, daría origen a la realidad. Es decir, la materia sería la expresión bajo la cual nosotros nos comprendemos a nosotros mismos. La materia sería pues la manera en que el todo, en que el universo se conoce a sí mismo. Y esto te vuela la cabeza, ¿verdad? Porque entonces Federico menciona que el considerar incluso que una máquina pudiese dar origen a la conciencia es incluso absurdo, porque es la manera errónea que tendríamos de pensar en nosotros mismos, en lo que somos. Si nosotros creemos entonces que somos máquinas de las cuales emerge la conciencia, es decir, materia que a través de un epifenómeno da el origen a la realidad, pues entonces el egoísmo, el odio, la conquista, la guerra son los resultantes. Este cuerpo se vuelve finito, se acaba, se pudre. Y entonces buscamos una manera de trascender, poseyendo, tomando, quitando, robando, matando. Pero si, como dice Federico, creemos que somos una unidad primigenia, entonces entenderíamos que el todo se manifiesta a través de nosotros para entenderse a sí mismo.
Entenderse a sí mismo consistiría en que la humanidad tendría que ayudarse a sí misma, porque de esa manera podría evolucionar para finalmente lograr el objetivo que el universo busca, que el todo busca, que es conocerse a sí mismo. Federico, de una manera magistral, menciona que el universo como lo vemos, esta materia que se expresa a través de estrellas, de sistemas solares, de galaxias enteras, tiene como único objetivo crear elementos que permitan conocerse a sí mismo, verse a través de estos avatares. Esta conciencia improntada en cada uno de nosotros es una parte de una conciencia universal y holística. Un átomo primigenio, una nube de probabilidades que nos ha dado a cada uno de nosotros una porción de ella misma, permitiéndonos expandernos y experimentar la realidad. Y de esa manera, el universo mismo, la conciencia primigenia, evolucionará a conocerse a sí misma. David Kastrup, uno de los principales idealistas mundiales, mencionan en la dedicatoria de este libro formidable del que les acabo de hablar, que Federico es el primer idealista que ha permitido dar una respuesta plausible, comprensible, pero sobre todo accesible, que te permita hacerte las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito? Federico considera que si su postulado es correcto, entenderíamos que el libre albedrío es la clave de nuestra existencia. El negarlo, el creer en un determinismo que actualmente rige a la sociedad, es decir, el creer que ya todo lo escrito, todo lo vivido ya ha pasado y que solamente estamos experimentando fragmentos de la realidad, que somos zombies filosóficos, no nos permite tener empatía. Pero si pensamos que venimos de una unidad primigenia, que es en realidad lo que cree la ciencia, que venimos de un Big Bang, de un todo que al explotar formó las partículas que te componen a ti y a mí, que todos venimos de ese mismo caldo primigenio y venimos a entendernos a nosotros mismos, que así como nosotros y como Federico tuvo una crisis de identidad que le permitió cuestionarse acerca de la realidad, él propone que al expander nuestra inteligencia, podríamos también hacernos esas preguntas importantes. Es un tema complejo, ¿verdad? Pero te lleva a reflexionar miles de cosas. A mí, por ejemplo, incluso me hizo pensar acerca de los límites de mi lenguaje. ¿Recuerdan? Esa teoría de Sapir-Whorf, donde habla del relativismo lingüístico o del absolutismo lingüístico, en donde los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Pero ¿y qué tal? ¿Y qué tal si ese lenguaje, ese conocimiento, esa sabiduría, que en realidad no podemos describir lo que es? Porque piénsalo, ¿qué es el conocimiento? Puede representar una cosa para ti o una cosa muy diferente para otra, así como el amor, el odio, así como las palabras mismas. Un te amo escrito, ¿qué representa para ti? ¿Qué representa para otra persona? Federico Fanning menciona que al creer que las emociones, los pensamientos, los sentimientos son expresiones de esta materia cuántica, entonces él te invita a reflexionar que el libre albedrío sería el colapso de esta unidad,
para crear en sí la materia primigenia. Y entonces en esta teoría de Sapir-Whorf, te invito a creer que si tú empiezas a pensar de una manera diferente acerca de ti mismo y de lo que eres, de lo que te constituye cada célula de tu cuerpo, entenderías que tu objetivo primigenio no es el de atesorar cosas o obtener cosas, es el de contribuir con los demás a la creación de un mejor mundo. Porque si todos somos uno, queriéndose conocer a sí mismo, así tú, así yo, solamente queremos eso mismo, entendernos a los ojos de los demás, y que a través de ellos, de esa mirada compasiva, de esa empatía verdadera, podamos retroalimentarnos acerca de quién eres tú y quién soy yo. Eso creo yo que es lo que el gran Federico Fagin vino a darnos. Él menciona que este postulado no puede ser verificable científicamente, como la nube de partículas o la nube de probabilidades en la mecánica cuántica no puede ser reproducible. Un momento no puede repetirse a nivel cuántico. Así como cada momento que tú y yo experimentamos no puede regresar. Pues te vuela la cabeza, ¿no? Te hace pensar. Y eso es lo que quisiera yo compartirte. Piensa, actúa, busca. Busca a nivel holístico, busca a nivel religioso, busca a nivel científico. Pero busca comprender y entender quién eres en verdad. Federico Fagin nos da un postulado, una hipótesis que tal vez tú creas o tal vez no. Pero si te simbra como a mí me simbró la estructura de mi alma y me hizo querer tratar de comprenderme a mí mismo, así espero también que mis palabras te permitan sensibilizarte. Te ofrezco una posibilidad de tener una mejor calidad de vida entendiendo en quién eres en realidad. Pues amigos, me despido con una frase que viene del gran Tony Stark, para que vean que no nada más leo de filosofía o de metafísica o de neurociencias. Y él dice así: si tú crees que realmente el multiverso existe, entonces eliges ser la mejor versión de ti mismo. No te equivoques. La pelea no es con las personas o los enemigos externos. La pelea es contigo mismo. Así que elige sabiamente y crea la línea espacio-temporal que te acerque, amigo mío, a la felicidad. Te mando un gran abrazo y ojalá y nos veamos dentro de 8 días para seguir reflexionando acerca de la vida, acerca del cerebro y acerca del amor. Te mando un gran abrazo. Gracias por creer.